Advertencia. Debido a problemas técnicos, los tops y otros vídeos se grabarán con locuendo. Ni bien pueda solucionar los inconvenientes, volveré a grabar los tops y los terror profiles utilizando mi voz, puesto que la considero más adecuada para este tipo de videos. Espero que de todas formas, el video sea de su agrado. La industria de los videojuegos ha trascendido los niveles y ya, desde hace mucho tiempo es parte de nuestra vida cotidiana. Teniendo la capacidad de sumergirte en una cantidad innumerable de historias y personajes, haciéndote sentir, en algunos casos que estás viviendo otra vida en la piel de un personaje, lo que conlleva a identificarte con él, llegando a tener que tomar decisiones o sentir sus emociones ante determinada situación. Con ese contexto, imagínate un juego de terror, en el cual tienes que sobrevivir a las situaciones o amenazas que él mismo te pone delante, y a pesar de ser un juego y que a ti nada te pasa físicamente, no puedes permitirte no identificarte y sentir el miedo junto con el protagonista. Esta es la base de cualquier buen juego de survival horror, en el cual, a base de huidas, estrategias o la misma lucha, tenemos que sobrevivir en escenarios y problemas para desarrollar nuestra historia. Con esa premisa, aquí te presento los 5 survival horror más terroríficos. El juego que dividió a los fanáticos de una clásica franquicia de survival horror. Resident Evil 4 es la cumbre de lo que fue el terror en esta saga. Yo creo que la saga recién evolucionó a la acción en el 5º juego, puesto que considero que Resident Evil 4 tiene sus momentos de suspenso y lucidez. Además de eso, nadie puede negar que es un juego que a pesar de todo se disfruta muchísimo y es agradable de jugar. Creo que para este juego no hace falta presentación, porque dudo mucho que no lo hayas jugado. De todas maneras, la historia te mete en el papel de Leon Scott Kennedy, un agente especial del gobierno encargado de proteger a la familia presidencial de Estados Unidos. Sin embargo, la hija del presidente ha sido secuestrada, e investigaciones la han localizado en una zona rural en España. Leon va hacia su búsqueda, sin saber los terribles secretos que allí se ocultan. El juego cae en el último puesto por sus momentos de terror, como son, el combate contra el U3, la aparición de los regeneradores, el Iron Maiden, el camino de la izquierda, y algunos otros momentos que combinan enemigos con una buena ambientación, demostrando que esta lo es todo a la hora de producir miedo. Sin embargo, carece de mucho sentido de la supervivencia, puesto que el personaje tiene habilidades extraordinarias que nos facilitan el juego. Leon no es para nada mal personaje, es mi personaje favorito de la saga, pero en este juego y en sus secuelas, le pusieron un complejo de Rambo o de hombre de acción, lo cual no nos hace sentir esa inseguridad propia de un survival, como en anteriores Resident. Por lo tanto, no es un survival horror al 100%. De todas maneras, es buen juego y vale la pena jugarlo. Número 5 de este top. Luego de la salida de Resident Evil 4 en 2005, la era del survival horror entró en decadencia. Como susodicho juego logró grandes ventas, otras franquicias trataron de recrear su fórmula y estilo, lo cual provocaba que los mismos se enfocaran más en el ámbito de la lucha y la acción, con elementos más propios de un shooter, tal como es el caso de Silent Hill Homecoming. En 2008, salió un título que prometía el regreso, a su manera, al survival horror. Dead Space. Una propuesta de Visceral Games que funcionaba en muchas cosas. Sin embargo, en el 2010, antes de que el survival renaciera con una nueva fórmula como la presentaba Amnesia, salió Dead Space 2, que en mi opinión, es el mejor de la trilogía. El juego es una secuela que se sitúa en el tiempo 3 años después de los acontecimientos ocurridos en el USG Ishimura. Volvemos a tomar el control de Isaac Clarke, que se encuentra maniacado y es despertado por un atemorizado ingeniero en medio del caos.
Isaac se propone a escapar del lugar, pero pronto sus objetivos cambian al darse cuenta que es una pieza clave para la construcción de una nueva efigie, un artefacto extraterrestre que puede ser usado como una terrible arma. Sin otra opción y atormentado por los fantasmas de su pasado, Isaac se verá envuelto nuevamente en un combate contra los necromorfos y la destrucción de la efigie, lo cual es una pesadilla peor a la ya vivida en el USG Ishimura. Así como su precuela, Dead Space 2 destaca en este puesto, por su visceral y violenta forma de presentar el horror. Más allá del terror psicológico, se basa en la brutalidad, y los necromorfos hacen todo el trabajo. Estos enemigos, así como en la primera entrega, le dan el toque magistral al juego, puesto que su mecánica de atacar en cualquier momento, de ser enemigos de no joder, de que la manera de matarlos sea descuartizándolos, y el hecho de que existen muchos tipos de ellos, desde algunos que son inmortales, a otros súper rápidos, hasta necromorfos bebés que explotan, le dan al juego ese toque perturbador que necesita. La trama tiene su complejidad y es interesante y original. A pesar de esto dicho, falla en algunas cosas como un survival horror, al igual que su precuela. La trama es funcional al modo de juego, lo que lo hace bastante lineal, y no hay puzzles complicados como para atorarte el paso un buen rato. Sin embargo, lo cortés no quita lo valiente y este juego, o su precuela son muy buenas opciones para disfrutar de un survival relativamente moderno. Número 4 de este top. Debido a decisiones ejecutivas, algunas de sus entregas no salieron de Japón. Sin embargo, lo que podemos jugar de ella es más que satisfactorio. Project Zero o Fatal Frame es una de las sagas que, a pesar de los años, cumple con los aspectos del survival horror clásico y no ha alterado esta fórmula, lo cual la ha llevado a consagrarse como un exponente del mismo, junto a sagas como Silent Hill o los primeros Resident Evil. En este caso me pasa algo similar al anterior puesto que la primera entrega no la terminé y no me había enganchado. En cambio, la segunda entrega de la saga, Fatal Frame 2, sí que me sumergió en su trama y me hizo tomar más en serio el terror japonés, que en ese entonces lo consideraba inundado por el típico cliché de fantasmas y suicidios. La historia nos presenta a Mio y Mayu, dos gemelas que se encuentran paseando por el mismo bosque en el que jugaban cuando eran niñas. La atención de Mayu parece ser robada por una extraña mariposa, de color carmesí brillante. Mayu, en una especie de trance, decide seguirla adentrándose en el bosque, y detrás de ella va Mio, que trata de no perder a su hermana. Al final, llegan a un pueblo fantasma, cubierto por tinieblas, del cual la leyenda cuenta que todos los que se pierden en el bosque llegan a él, y que jamás se puede salir. Las gemelas deciden adentrarse en la soledad del pueblo para buscar una salida, mientras van descubriendo los terribles secretos del pueblo, y hasta de ellas mismas. Yo soy fiel a la ambientación, puesto que si no lo es todo, es el plato fuerte de cualquier experiencia terrorífica, y Fatal Frame 2 cumple con todas las expectativas. Su ambientación va acorde con el terror del folclore japonés, manteniéndote a la expectativa en todo momento, puesto que no sabes qué puede ocurrir en el pueblo fantasma, que por cierto, es muy terrorífico. Su historia es compleja, y comprende un ritual hacia seres del abismo, sacrificios humanos y la promesa con el amor más puro de hermanos. En el aspecto de enemigos, no se queda atrás, puesto que los fantasmas que acechan el pueblo están bien jodidos. Nos enfrentaremos a fantasmas ciegos por haber visto el abismo, el fantasma de una mujer con el cuello roto, dos muñecas fantasmas, en fin, hay una gran variedad de enemigos, siendo que inclusive cada fantasma tiene su historia, que podemos ir descubriendo leyendo los documentos y escrituras que cuentan la historia del pueblo, y de cómo algunas personas como Mio y Mayu que se adentraron antes en él, lo cual te hace pensar que no quieres terminar así. El único punto flojo del juego es su misma complejidad, puesto que es fácil perderte y muchas veces no hay un indicio de qué tienes que hacer para seguir la historia. Aparte, el juego tiene como 4 finales y 2 más exclusivos, y los eventos que deciden cuál será tu desenlace pueden cambiar con una mínima acción.
Sin embargo, esto también hace que te concentres y le da al juego ganas de rejugarlo, en fin, uno de los mejores juegos y sagas jamás escritas. Número 3 de este top. En este tercer puesto, me veo obligado a establecer un empate, y aún así, siento que tengo un gran dilema. Puesto que no es un juego en sí, sino una saga, y una de mis favoritas. Silent Hill. Me es muy difícil elegir entre un juego de esta saga, puesto que considero a cada uno una experiencia distinta, y la mayoría de juegos me gustan. Si es por terrorífico, le daría el puesto al 4. Pero en mi opinión ese juego, a pesar de ser muy bueno, falla en muchos aspectos propios de un Silent Hill. En mi opinión, este puesto empatan dos titanes. Silent Hill Origins y Silent Hill 3. Empecemos con el origen de todo. Silent Hill Origins es una precuela del primer juego de Silent Hill y se sitúa 7 años antes del mismo, expandiendo la historia de fondo sobre la cual la serie se originó. Curiosamente, también es el juego que me metió en esta gran saga, y le tengo mucho cariño por eso. En este juego controlamos a Travis Grady, un camionero con un pasado atormentado por traumas y una vida difícil, que, al mismo tiempo, está acompañada por visiones que son familiares para él. Una noche en su camión decide tomar un atajo por Silent Hill para recuperar tiempo perdido. Sin embargo, él ve una figura que se cruza en medio de la carretera, lo que lo obliga a frenar en seco y bajarse a comprobar el estado de la persona que vio. Al bajarse Travis ve a una niña de pelo castaño y uniforme azul, él decide seguirla, y se topa con una casa en llamas de la cual se escuchan gritos desde el interior. Travis se arriesga y decide adentrarse en ella y logra salvar a una niña agonizando por terribles quemaduras. Al salir y haber salvado a la niña, Travis cae desmayado, despertando en el hospital de Silent Hill. Uno de los aspectos que más me gusta de este juego, es que considero que su historia tiene una orientación híbrida. Los juegos de Silent Hill pueden dividirse en dos grupos. El primero, cuya historia se orienta a la Orden, que es el culto que convirtió a Silent Hill en un pueblo maldito, cegados por su ambición en la resurrección de un dios que traería la paz al mundo. Y el otro grupo, donde Silent Hill es una experiencia personal del protagonista, y a dónde van las personas que tienen deudas grandes debido a sus actos cometidos. En este caso, el pueblo será como su juzgado, manifestando sus miedos en monstruos terribles, y recordándoles, a su manera, de las deudas que tienen que saldar. En este caso, Silent Hill Origins es una mezcla de los dos. Puesto que la historia está más centrada en la orden y los actos del culto, también es una experiencia personal de Travis, que tiene que enfrentar su pasado y sus traumas manifestados en criaturas demoníacas. A pesar de que el juego tiene sus fallas, como la reutilización de enemigos ya explotados en la historia, y la repetición de la fórmula Silent Hill que según la crítica ya estaba muy vista, yo no tomo en cuenta estas fallas, puesto que innovó mucho en el combate cuerpo a cuerpo, dándole la capacidad al protagonista de defenderse con sus propias manos, algo nunca visto en la saga o inclusive en otros juegos de la época. Combinando esto también existe la posibilidad del uso de una gran cantidad de armas cuerpo a cuerpo, como martillos, destornilladores, bisturíes, o incluso televisores y tostadoras. Estos últimos solo pueden usarse una vez y se destruyen, pero causan un daño considerable. La inclusión de filtros que nos permiten diferenciar las dimensiones paralelas es un aspecto que me encanta de este juego. En fin, lo recomiendo muchísimo. En la otra esquina, tenemos un peso pesado para nuestro querido Travis. Silent Hill 3. Considerado como muchos el mejor de la saga, es una secuela directa de la historia del primer Silent Hill. 17 años ya han pasado desde los sucesos acontecidos en el pueblo, y nadie ha vuelto a pensar en ello. Excepto, la Orden. Heather Mason es una adolescente que se queda dormida en el restaurante de hamburguesas Happy Burger. En su pesadilla, ella se encuentra en un parque de dimensiones infernal, con monstruos que tratarán de alcanzarla a toda costa. Ella trata de huir hasta que es atropellada por el vagón de un tren.
En eso, despierta bruscamente y sale del restaurante para avisar a su padre que va camino a casa. En el centro comercial donde está el restaurante, Heather se encuentra con un extraño hombre, y al sentirse acosada decide escapar por el baño de damas. Sin embargo, no tiene salida y decide buscar otro camino volviendo al centro comercial, pero este ha cambiado, y ahora los mismos monstruos que vio en su pesadilla lo habitan. Sin entender mucho la situación, la joven tratará de sobrevivir y encontrar el camino para volver a casa. Silent Hill 3 toma los elementos de su precuela y los mejora al máximo. Su ambientación tanto en el mundo de niebla como en el mundo de pesadilla es asombrosa, y realmente puede ponerte los pelos de punta si te encuentras rodeado de enemigos. Su sistema de combate supera por mucho el de sus antecesores, Silent Hill 1 y 2. Las distintas formas de atacar nos dan una gran ventaja ante diferentes situaciones. No hay mucho que decir, si ya lo has jugado sabrás que es uno de los mejores juegos de survival horror, y que satisface completamente a los que nos quedamos con ganas de saber qué fue de Harry Mason aunque tomemos la perspectiva de otro personaje. El simbolismo de cada monstruo es más interesante que en el primer juego, y su historia nos permite saber más a fondo los objetivos del culto. Simplemente un juego que tienes que jugar. Sin embargo, Silent Hill no solo se remonta a esos dos juegos, es una saga que vale la pena disfrutarse al máximo. Cada juego tiene su estilo y puede ser una experiencia diferente. Resalté estos dos por ser mis preferidos y porque tienen rasgos que sobresalen de los demás juegos de la franquicia. Ellos son los número 2 de este top. He puesto juegos de gama respetable en el top. Juegos que tienen su reconocimiento y algunos que son exponentes de este maravilloso subgénero. Pero el top número 1 se lo gana a este juego más allá de ser jodidamente terrorífico, por gusto y experiencia personal. Al principio, empezó como un mod de Half-Life, que lucía más por sus problemas técnicos que por su historia. Luego de años de una tortuosa restauración, se convirtió en un juego independiente y parte de las pesadillas de muchos que decidimos jugarlo. Cry of Fear. Cry of Fear es un juego desarrollado por el Team Syscalar, creadores también del mod Afraid of Monsters. Sin embargo, Cry of Fear, al evolucionar de ser un mod a juego independiente, y separarse del motor gráfico del Half-Life convencional, con innovaciones, es una propuesta excelente si quieres jugar un buen survival horror. El juego nos presenta a Simon, un joven al que, según parece, la vida no ha tratado muy bien y se enfrenta a las torturas de la depresión y la soledad. Una noche mientras se perdía en sus pensamientos, Simon ve a un hombre tirado en el suelo pidiendo ayuda. El joven se aproxima para socorrerlo, pero de repente es embestido por un auto a toda velocidad. Luego del accidente, el chico, atontado, despierta en un lugar que desconoce, al igual del por qué está ahí y qué pasó después del accidente. Sus cuestionamientos son interrumpidos por un mensaje de su madre diciéndole que vuelva a casa. Simon se pone en marcha, pero nota que algo ha cambiado. En su camino a casa, él no estará solo. Cry of Fear es un juego de terror muy oscuro. Su atmósfera se divide en momentos depresivos y momentos perturbadores, cada uno con su respectiva ambientación. En los momentos depresivos, la ambientación provoca que en verdad puedas sentir los sentimientos y vivencias de Simon. Y por otro lado, los momentos perturbadores te harán sentir bien jodido si no has guardado tus balas. Todo esto mezclado con una trama enfocada en la psique, y cómo la mente puede alterar la realidad. En aspecto de enemigos, cada uno tiene su simbolismo para Simon.
Hay una especie de demonios humanoides, niños deformes, y por supuesto, los jefes de fase. Cada jefe tiene un simbolismo más profundo que los demás monstruos para Simon. El juego tiene múltiples finales, y según tus acciones tendrás tu final merecido para esta gran historia. En sentido de supervivencia, tienes que tener cuidado, porque a pesar de que puedes defenderte cuerpo a cuerpo, o hasta usando los puños, no tiene mucha eficacia contra algunos enemigos, y las balas escasean. Siendo que el contador de balas se define por cargadores, vas a tener que gastar todas antes de poder recargar, si no puedes perder munición valiosa. Los enemigos son perturbadores y muchas veces vas a pensar que es mejor correr que enfrentarlos. En sentido de supervivencia está bien logrado, los enemigos son bastante jodidos y vas a tener que pensar bien cómo defenderte, al más estilo Silent Hill. Los fallos de la aventura se dan a errores técnicos, porque a pesar de las actualizaciones algunas veces, los monstruos pueden buguearse o presentar algún problema. Pero con una PC optimizada, esto se soluciona. Simplemente un juego de survival que da miedo, es oscuro, depresivo y turbio, sobrevivir no es tan fácil como se plantea, y tiene una buena historia de fondo, para ser un juego técnicamente independiente. El juego de survival horror más terrorífico y el número 1 de este top. Y bueno amigos, este ha sido mi top 5 de los juegos survival horror más terroríficos. Si tienes tu propia lista, estaré encantado de leerla en comentarios. Tengo bastante conocimiento en juegos de este subgénero y podríamos compartir títulos y experiencias. Si les gustó el video, denle a like. Si les gusta el contenido de terror como más tops, creepypastas y más les invito a suscribirse. Se despide su servidor, Zed.